Muy buenas tardes y bienvenidos a esta cuarta y última sesión del ciclo América Latina tras la COVID-19, el reto de una reconstrucción sostenible. Hoy centraremos el debate en torno a Colombia y cómo este país ha apostado por la productividad digital para salir de la crisis pospandémica. En anteriores sesiones hemos centrado nuestra atención en países como Chile, Perú y en el Acuerdo de Asociatividad Unión Europea-Mercosur. Todas estas temáticas nos han parecido importantes de abordar, ya que nos daban una perspectiva bien interesante y de rigor en torno a cómo en América Latina se está afrontando esta reconstrucción sostenible tras la salida de la crisis traída de la mano de la pandemia. ¿Qué lugar cabe a que las tecnologías de la información están jugando un rol fundamental para esta recuperación económica en toda la región de América Latina? Sin duda alguna, Colombia ya hizo una fuerte inversión en una agenda digital que ha sentado las bases para que esa recuperación sea, si cabe, más visible y eficiente. No obstante, la digitalización trae también grandes retos, como es la brecha digital, un tema importante y que tendrá que ser abordado en profundidad por todos los gobiernos de la región. Hoy enfocaremos este tema de la mano de grandes expertos en esta temática, que vienen tanto del mundo privado, público como multilateral. De esta manera comenzará esta sesión Germán Rueda, viceministro de Transformación Digital de Colombia. Asimismo, Sebastián Nieto Parra, y de la mano del trabajo realizado por la OCDE en este ámbito, nos traerá también su visión multilateral. Posteriormente, abordaremos la temática sobre la base de una mesa redonda que será moderada por Santiago Pinzón, vicepresidente de la agencia ANDI. Finalmente, cerrará esta sesión el embajador de Colombia en Madrid, el señor Plata. Quiero muy sinceramente agradecer la realización de este ciclo a Telefónica, que ha sido nuestra contraparte durante todos estos meses. Muy especialmente quiero agradecer a Eduardo Salido y su equipo todo el apoyo que hemos desarrollado para la elaboración de este complejo ciclo. Asimismo, quiero daros la bienvenida y sobre todo agradecer vuestra fidelidad a todos vosotras y vosotros por seguirnos día a día en la programación de Casa de América. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias a Rebeca Guinea, directora de programación de la Casa América, por esta amable invitación para el Ministerio y para Colombia. Y un saludo muy especial para Sebastián Nieto, jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe en el Centro de Desarrollo de la OCDE. Y por supuesto, para todos los panelistas y audiencia que tenemos en Iberoamérica. En Colombia, como en el resto del mundo, la pandemia nos expuso a retos que no imaginábamos hace un año. Y sin duda, el 2021 también está siendo un año de grandes desafíos, pero ya hemos aprendido mucho, aceleramos motores y como siempre, los colombianos estamos haciéndole frente a esto con habilidad, con capacidad, con talento y con planeación. Y no ha sido fácil. En 2020 la economía colombiana cayó casi un 7%, ubicándose tercero en la región después de Chile y Brasil. Sin embargo, entre el tercer y el cuarto trimestre registramos una expansión de la economía del 6%, siendo la mejor cifra de todos los países de la OCDE. Este año esperamos un crecimiento de la economía de 4%, de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional, y hay que recordar que el Banco Mundial considera que el país tiene una de las economías con mayor capacidad para resistir las crisis en la región. Y son varios los elementos que han convergido para estas cifras y para generar oportunidades para que las empresas se mantengan en Colombia, inviertan y además lleguen nuevas empresas a invertir. Y estos elementos incluyen una política y un compromiso completo de gobierno, leyes, lineamientos, inversión, articulación entre entidades, un fuerte ecosistema con participación proactiva, no solamente del sector privado, sino también de la academia, nuestro espíritu de emprendimiento y, por supuesto, el perfil de los colombianos con su ética laboral, la resiliencia y la creatividad. Y ante este panorama, desde Mintic, con la ministra Carna Boudinén, hemos organizado y creado un paquete de reactivación por $261 millones que va a beneficiar a más de 1 millón de personas. Hemos diseñado proyectos de ayuda para empresarios, emprendedores, medios de comunicación, estudiantes y ciudadanía, entre otras cosas, para formarse en habilidades tecnológicas, para innovar en sus modelos tecnológicos, para innovar y buscar nuevas formas de ingreso haciendo uso de las TIC.
Y desde hace varios años venimos invirtiendo mucho en la transformación digital de los modelos de negocio y en el marco de la coyuntura actual ha sido imperativo que los pequeños comerciantes, las MIPYMES, se conecten con sus consumidores a través de medios digitales. Y por eso nosotros tenemos una iniciativa que se llama Vende Digital, con la cual estamos llegando a más de 9.000 empresarios y emprendedores para que puedan acercarse a lograr ventas en línea, a crear su tienda virtual o a través de acompañamiento y capacitación, aprendan a comercializar sus productos a través de medios digitales. Nosotros también tenemos los Centros de Transformación Digital Empresarial, una estrategia que desarrollamos de la mano de Impulsa Colombia con los mejores aliados, que son las cámaras de comercio e instituciones educativas que nos han ayudado ya a tener en marcha 24 centros por todo el país. En estos centros, las MIPYMES pueden encontrar 3 cosas: un diagnóstico en su proceso de transformación digital, el diseño de una ruta personalizada de acuerdo a su punto de partida y un acompañamiento de expertos que no solo les brindarán asesorías, pero también herramientas completamente gratuitas para que puedan desplegarlas en sus entidades, que puedan llevarlos a tener una mejor productividad, a ser más competitivos y a lograr negocios más exitosos. También tenemos otra iniciativa que se llama Líneas de Crédito. Esto es una iniciativa pensada en el sector de TI del país. Nosotros desde el gobierno lanzamos esta línea de reactivación que ofrece créditos blandos, tasas favorables y además el respaldo de garantías para que las MIPYME que requieran cuenten con un cupo de crédito para solventar capital de trabajo y reactivarse. Aquí tenemos un programa que hemos desarrollado a la mano de Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantía, con el cual ya muchos empresarios de varias regiones del país están accediendo a estas líneas de crédito y a estos respaldos para poder continuar sus operaciones y reactivarse. Adicionalmente tenemos otra iniciativa que se llama apps.co. Es un programa que ya casi cumple 10 años y es la apuesta de emprendimiento digital más grande del país, más grande del Ministerio TIC. Hemos acompañado a más de 130.000 personas, a más de 2.100 equipos en el desarrollo de sus ideas de emprendimiento digital, en crear productos mínimos viables, en expandirse, no solamente nacionalmente, sino crecer internacionalmente. Este año lo vamos a ejecutar de la mano de Impulsa para poder continuar con esta gran apuesta del presidente Duque de tener el emprendimiento como uno de nuestros grandes pilares para lograr mayor equidad, mayor legalidad y mejores condiciones para absolutamente todos los colombianos. También tenemos una iniciativa que orientada al comercio electrónico y se llama los 100.000dominios.co. Vamos a estar entregando a MIPYMES, a emprendimientos y unidades productivas, 100.000dominios.co, pero esto viene con un kit, 3 cuentas de correo gratuito, más de 1 giga de almacenamiento y un acompañamiento que nos va a permitir fomentar y continuar no solamente con la adopción del .co, que es un activo de Colombia, del país, sino también con las mejores prácticas para llevar a todos nuestras MIPYMES y empresarios a tener una mejor presencia en línea y mayor comercio electrónico. Ahora quiero entrar en las iniciativas con las que estamos apoyando e impulsando el talento digital. La primera es Misión TIC 2022. Esta es una de las más grandes apuestas que hemos tenido en el país. Vamos a estar formando a 100.000 colombianos de todas las regiones del país en habilidades de programación. Esto es fundamental para lo que estamos viviendo hoy, para todos los retos que nos trae la cuarta revolución industrial. Ya tuvimos una fase piloto, este año escala y ya esta semana están iniciando 54.000 colombianos para, de la mano de las mejores universidades del país, realizar ese proceso de formación que culminará a finales de este año. Nosotros a este programa le estamos invirtiendo más de 24 millones de dólares y vamos a continuar el año entrante porque la meta es tener los 100.000 colombianos en el 2022. Adicionalmente, tenemos una iniciativa que va muy orientada a explotar lo que se conoce como el nuevo petróleo, los datos. Con esta iniciativa de ciencia de datos, nosotros con una formación mucho más profunda, técnica y especializada, hemos formado a más de 1.700 colombianos en los últimos 2 años, con los cuales las personas que están pasando por esta formación están adquiriendo en habilidades de Big Data, codificación de visualización de datos, sesgos cognitivos, en cómo interpretar, transformar, visualizar datos, entre muchas otras habilidades que son fundamentales para tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Este año nosotros vamos a formar a 550 científicos de datos de la mano del sector privado y del sector público, que nos están compartiendo y los hemos convocado para que nos compartan sus retos, problemáticas reales, para que los estudiantes ayuden a resolverlas. Finalmente, todo esto es posible gracias a que
tenemos una política muy completa de conectividad. Y es un trabajo que ha venido liderando la ministra personalmente para poder conectar a todas las regiones de Colombia. Y les comparto dos de estas iniciativas. La primera, Hogares Conectados. Tenemos una meta de llegar a 500.000 hogares, a 500.000 de hogares de todas las regiones del país. Ya vamos en más de 300.000 familias de estratos 1 y 2 que tienen acceso a Internet con tarifas muy bajas que les permite acceder no solamente a temas de salud, de educación, sino en este paquete de reactivación para que puedan continuar utilizando la conectividad para emprender, para crecer sus negocios, para que puedan utilizar todas las redes sociales y absolutamente todas las herramientas que necesitan para poder cumplir sus sueños y sus objetivos. También vamos a estar entregando 165.000 SIM de celulares, por supuesto, a universitarios y emprendedores para que puedan conectarse, seguir sus procesos formativos o encontrar nuevas fuentes de trabajo y de ingreso. Ya para cerrar, quiero de verdad transmitir un mensaje que esto aplica no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. La reactivación económica de los países depende de absolutamente todos. El trabajo entre los sectores público, privado y la academia es sustancial para que las sociedades retomen el rumbo y en el caso de Colombia, estamos seguros de que a través de ese trabajo mancomunado volveremos a ser una de las economías más sólidas y uno de los países más competitivos de la región. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias a Casa América por esta invitación. Es un placer para la OCDE y en particular el Centro de Desarrollo de la OCDE estar discutiendo sobre la reconstrucción sostenible que requiere Colombia. Haré una exposición sobre el papel de la transformación digital precisamente para esta recuperación sostenible pero también inclusiva que debemos llevar todos de la mano, no solamente para Colombia pero en general para América Latina. La transformación digital ya no es solo una oportunidad pero una necesidad para la región. Lo hemos visto también en el caso de Colombia con un aumento importante de las actividades de comercio electrónico, de educación en línea, de teletrabajo, y para lo cual nos recuerda que necesitamos una agenda comprensiva, integral de la agenda digital. En esto Colombia está muy bien situado, ya que gracias a su Plan Nacional de Desarrollo y el Pacto por la Transformación Digital, se enlazan las actividades digitales con la estrategia de desarrollo del país. Para la recuperación hay que seguir este tipo de agendas integrales que nos muestra precisamente que no es solamente un tema de acceso y de uso, pero también de competencias y de qué forma aprovechamos al máximo la transformación digital para una estrategia productiva y de inclusión en el país. En acceso, Colombia ha mejorado sustancialmente, prácticamente ha duplicado su número de usuarios en Internet en la última década, pero todavía el 65% de usuarios de Internet es muy por debajo de lo que tenemos en el promedio de la OCDE, un 85%. También necesitamos mejores competencias que empiezan desde temprana edad. Desde temprana edad también es apoyar a las mujeres y que se reduzca la inequidad de género en el mundo digital. Es un tema fundamental el de generar confianza. Las competencias percibidas por las mujeres en temas digitales es mucho más bajo y esto lo vemos desde los 14 años cuando las niñas tienen una confianza menor que la de los niños. Otro tema fundamental es que los gobiernos se acerquen mejor a los ciudadanos gracias a la transformación digital. Y en esto Colombia sale muy bien situada con respecto al resto de países de la OCDE. En gobierno digital tiene también cosas para aprender el país, pero sobre todo de enseñar a otros países. Lecciones importantes para dar y sobre todo compartir. Algo fundamental, ya pensando en la recuperación, es qué tipo de acciones necesitamos. Primero, acciones focalizadas y bien encaminadas a apoyar a los más vulnerables. Un tema fundamental que se llevó a cabo en Colombia fue el de los trabajadores y hogares que no estaban cubiertos anteriormente por ningún régimen de asistencia social o protección social. Ingreso solidario es un buen ejemplo. Y para esto, las herramientas digitales son clave. Un segundo elemento es el de el futuro del trabajo. El futuro del trabajo hoy en día nos muestra que en América Latina cerca de un 20% de puestos de trabajo pueden desaparecer. Con lo cual no es apoyar estos puestos de trabajo, es apoyar a los trabajadores
a nuevas herramientas, a nuevos trabajos en el futuro. Y un tercer elemento que quisiera insistir es el de inclusión. Inclusión en todos los niveles, microempresas, en los hogares, pero también en la educación. Por ejemplo, tenemos que algunos profesores de las escuelas más desfavorecidas no tenían las competencias digitales para poder enseñar de forma remota. Entonces, esto nos hace pensar que se necesita una agenda de inclusión digital fundamental para la recuperación. Todas estas acciones necesitan recursos fiscales, pero también recursos privados. Por el lado fiscal, es bienvenido lo que se está haciendo en Colombia en este momento para mejorar la estructura tributaria. Estas reformas que se deberían aprobar son claves para una recuperación sostenible e inclusiva del país. Respecto a esto, quisiera señalar precisamente que el pasado jueves 22 de abril lanzamos nuestro informe de estadísticas tributarias de América Latina con respecto a los países de la OCDE y vemos que en el caso de Colombia se recauda inclusive menor de lo que tenemos en los países de América Latina o de los países de la OCDE. 19% de recaudación en el caso de Colombia, por debajo del 23% de lo que tenemos en los países de América Latina y el Caribe y muy por debajo del 34% del PIB que tenemos en los países de la OCDE. Pero no es solamente un tema de nivel, es también de estructura tributaria, de qué forma generamos mejor progresividad, pero también de qué forma favorecemos el emprendimiento y la creación de empleo. Y aquí, solo para darles un número respecto a la estructura tributaria, en Colombia se recauda 4 veces menos del impuesto de personas naturales en términos relativos que lo que se recauda en los países de la OCDE en cuanto a estos impuestos a personas físicas. Entonces, necesitamos una agenda importante fiscal para precisamente financiar todas las necesidades que tenemos de recuperación, incluida la recuperación gracias a la transformación digital. Con esto quisiera enfatizar que es importante generar consensos entre los ciudadanos sobre la importancia de aprovechar esta crisis para pasar reformas estructurales, como es el caso de Colombia en este momento con su reforma encaminada a un mejor sistema tributario. Muchas gracias por esta invitación y espero hasta pronto. Buenos días, Colombia, muy buenas tardes, España, muy buenas noches, Asia, o donde estén que nos vayan a ver en este espacio que tenemos en el día de hoy. Para mí es un placer poder estar en el día de hoy compartiendo una muy agradable y sobre todo muy sofisticada conversación con unos expertos. Tenemos en el marco de este ejercicio que se está desarrollando por América un tema muy interesante y es recuperación económica en Colombia con base en la productividad digital. Lo leo para no cometer el error del título completo. Y pues en este orden de ideas, agradecer a todos los organizadores y con quienes vamos a compartir el tiempo de hoy y darle la palabra de la manera muy práctica. Mi nombre es Santiago Pinzón, soy vicepresidente de Transformación Digital y director de la Cámara de Industria Digital y Servicios de la ANDI. La ANDI es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Lo comparto con el ánimo de poner un poquitico de contexto quién está acá. Y nosotros representamos obviamente la vocería del empresariado colombiano, alrededor de 1.500 compañías que representan el 55% del PIB del país. Y por eso, pues desde la Vicepresidencia de Transformación Digital y desde la Cámara de Industria Digital y Servicios, pues estamos felices de poder compartir este espacio con quienes les voy a dar la palabra ahora para que cada uno se presente con nombre, cargo y la entidad que representa y de esa manera ya entrar en materia. Entonces, pues sigamos el orden muy práctico y adelante, Paola Bonilla, para que nos cuentes quién eres y empecemos. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Santiago, por esta introducción. Mi nombre es Paola Andrea Bonilla Castaño. Yo soy comisionada de la sesión de comunicaciones de la CRC, que es el regulador único convergente de Colombia en materia de telecomunicaciones. Muy interesada en compartir con todos ustedes lo que estamos haciendo desde la CRC, el trabajo que estamos haciendo desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Y pues nada, muchísimas gracias a todos mis compañeros de panel también. Muchas gracias, Paola. Bueno, adelante, Olga Lucía.
Bueno, buenos días. También es un placer estar acá. Yo trabajo desde hace más de 15 años con la Comisión Económica para América Latina, una de las comisiones regionales de Naciones Unidas. Como entenderán ustedes, estamos muy ocupados entendiendo esto de lo que nos pasó en la pandemia y sus efectos y todos los cambios que produjo y que pronostica en torno a las posibilidades de recuperación. He trabajado también en Banco Central, Ministerio de Hacienda, hago cooperación con varias agencias del gobierno, entonces me siento muy en la casa para hablar de estos temas con un panel de lujo que nos representa varias instancias de este país que queremos compartir con Casa de América. Un saludo desde CEPAL, pues ni Alicia Bárcena ni Mario Chimoli pudieron hoy acompañarlos. Aquí estoy yo tratando de traer los mensajes centrales. Muchas gracias, Olga. Muy bien representados, claramente. Adelante, Marta Elena. Bueno, buenos días para todos, buenas tardes. Mi nombre es Marta Elena Delgado, yo soy directora de análisis macroeconómico y sectorial de FEDesarrollo. FEDesarrollo es el think tank más importante de Centro y Suramérica, de acuerdo con el ranking de la Universidad de Pensilvania. Nosotros, en nuestra misión y nuestro trabajo día a día es la evaluación de la política pública en Colombia y también el seguimiento de toda la economía colombiana, su comportamiento, teniendo en cuenta su estructura productiva, los retos hacia futuro. Y pues bueno, muy contentos de poder estar acá dando nuestra visión acerca de los retos que tiene Colombia en medio de esta pandemia y la recuperación que esperamos de los próximos años. Excelente. Bueno, y dejando como último, para que no se sienta solo en la inmensa minoría que tenemos, porque estamos con un panel de mujeres top, Daniel Gómez, adelante. Hola a todos, un placer compartir panel con pues, tres amigas y colegas que han participado pues, y colaborado con el DNP y el gobierno en todo este periodo pensando en los efectos de la pandemia y los esfuerzos de reactivación. Yo soy subdirector del Departamento Nacional de Planeación. Desde el Departamento Nacional de Planeación lideramos la formulación en Colombia de instrumentos como el Plan Nacional de Desarrollo, las políticas de largo plazo aprobadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, y en el marco de la coyuntura actual hemos liderado pues la articulación y coordinación y formulación de muchas de las estrategias que se han puesto en marcha y que se han fortalecido, como les explicaré durante mis intervenciones. Entonces, pues por supuesto, un placer compartir de nuevo acá impresiones, reflexiones con Marta Elena. FEDesarrollo también ha sido un excelente aliado y una fuente permanente de insumos para el gobierno. Con Santiago, por supuesto, que desde la ANDI es nuestro principal aliado para todo el tema de transformación digital. Con Paola, que trabajó en el DNP conmigo un corto tiempo y después se nos fue para la CRC, pero entonces siempre es un placer volver a estar con ella. Y con Olga Lucía, por supuesto, que nos ayuda siempre en muchísimos temas, incluyendo los temas laborales, los temas regionales en particular. Muchas gracias. Bienvenido. Ya veo que Daniel tiene mucha cancha político. Eso está aprendiendo mucho sobre el sector público ya en la marcha, ya muy canchero. Pues entremos en materia. Para todos es evidente que se ha vivido una aceleración en digitalización por el COVID. Es evidente que todos los sectores de la economía, el gobierno, los diferentes ecosistemas, y pues Colombia no fue la excepción. Muchas cosas que estaban pendientes en la agenda que se están conversando, pues dieron un salto muy importante. Inclusive hemos encontrado que en diferentes ciudades el tema de comercio electrónico pues demostró sus fortalezas, lo mismo en términos de GovTech, lo que está pasando en telemedicina, en salud, en fin, hay muchas manifestaciones que uno está encontrando que muy al lugar el tema de hoy, porque de los principales retos que hemos encontrado también desde la ANDI es el tema de productividad. Y claramente la respuesta ha sido cómo abrazamos esta digitalización, y es muy distinto hablar de digitalización, hablar de transformación digital. Entonces, con ese contexto uno sabe que tiene unos retos en conectividad, que tiene retos en términos de economía, de ecosistema, de talento, de gobierno,
poniéndole el apellido digital, que ese después seguramente va a desaparecer y va a ser la nueva economía, el nuevo talento, el nuevo ecosistema, pero ahora lo llamamos gobierno digital o economía digital. Esos 5 ejes nosotros venimos trabajando desde la ANDI. Entonces, para poner una pregunta que sea transversal para todos y ya identificando cada uno lo que representa, pues empecemos con ese ánimo de oír la perspectiva de ustedes en esa lógica. Desde su organización, ¿cómo o qué están proponiendo para la reactivación económica en estas circunstancias fiscales que ya sabemos que son bastante exigentes en el país, pero obviamente con el enfoque digital? Entonces, empecemos por Marta Elena para cambiar el orden un poco y empezamos por Fedesarrollo. Bueno, gracias, Santiago. Digamos que me gustaría empezar con 2 ideas grandes principales que son como una sombrilla ya de lo que llamaríamos digital, pero como tú lo dices, al final ese apellido eventualmente va a sobrar. En esas 2 grandes propuestas y lo que hemos hablado mucho desde Fedesarrollo es la primera, la evaluación de la efectividad de los cierres en las ciudades. Obviamente cuando uno tiene que su sistema de salud llega a cierto tipo de límite o colapso, pues requiere medidas extraordinarias, pero en términos de reactivación económica, en medio de una restricción fiscal, uno necesita que el sector privado tenga una actividad frecuente, continua, que incentive la demanda y que permita, obviamente, la producción de todos los sectores económicos, no solamente de algunos, que también es lo que estamos viendo, que es una recuperación desigual entre sectores. Entonces, claramente los que más, digamos, son capaces de salir y un poco lograr producir en medio de los cierres son los que se recuperan primero, pero pues obviamente tenemos rezagos en otros sectores. Por ejemplo, comercio es un sector que se está reactivando de manera relativamente rápido, hasta por lo menos abril, ahora que tenemos más cierres. La industria va de una manera muy lenta, pero digamos que muestra un repunte, pero sectores como la minería, que digamos son muy importantes para las finanzas públicas, pues tienen obviamente unas perspectivas mucho más limitadas por los temas de los precios del petróleo. Entonces, de un lado, como esa configuración de una reactivación que pueda ser más uniforme y que además logre llegar a diferentes segmentos, teniendo en cuenta la efectividad de los cierres, es una, digamos, de las tareas principales. Y en segundo lugar, y algo que también hemos comentado, digamos, recientemente y muy en línea con todo lo que está pasando, es que esta reactivación no se puede dar sin un set de reformas que nos ayude a naufragar las aguas difíciles en las que veníamos el año pasado y llegar, digamos, a un puerto mucho más tranquilo de lo que estábamos pensando. ¿Y por qué son necesarias las reformas? Porque uno también necesita primero, darle a las personas la capacidad de seguir con una vida que esté lejos de la pobreza extrema, de la pobreza monetaria, y por esa vía también permitirle a la gente que logre conseguir empleo, un empleo formal, un empleo que le brinde las posibilidades de seguridad social, etcétera. Y eso pasa, obviamente, por una reforma a la política social y una reforma a los ingresos y a los gastos del gobierno. Entonces, son 2 temas necesarios y esto cómo se relaciona con lo digital y me parece muy importante mencionarlo acá y es lo que nosotros hemos visto en términos de, tal como tú lo decías, no solo en el cierre que se aumentó todo el tema de lo digital porque todo el mundo tenía que vender por canales electrónicos, sino el cierre de brechas. El cierre de brechas sigue siendo muy importante y la pandemia nos muestra que la brecha rural urbana todavía es muy amplia, la brecha entre hombres y mujeres es muy amplia, la brecha entre jóvenes y adultos es todavía muy amplia y en buena parte lo que se requiere también es esa penetración digital, tanto en las zonas que no las tienen como en los segmentos de la población que todavía carecen, especialmente en la parte de jóvenes y educación y demás. Y por el lado también de las reformas hacia el futuro, pues lo transversal que uno requiere es un desarrollo del ecosistema digital que nos permita, obviamente, mantener un crecimiento en el mediano plazo que nos dé para mantener nuestros ideas sobre la política social, la política fiscal y la política de gasto. Ok, pues eso que nos comparte Marta-Elena muy evidente en términos de conectividad. Entonces quiero dar la palabra a Paola porque pues claramente el tema del esfuerzo que se hizo en telecomunicaciones para que la economía aguantara. Imagínense dónde estaríamos en Colombia o en muchos países del mundo si no tuviéramos acceso a Internet. ¿Qué hubiera pasado? En mayo del 2020 el 40% de la economía estaba abierta, pero gracias a Internet pues muchas cosas siguieron operando. Ese otro 60 no operó, pero tenía la manera de estar existiendo a pesar de las circunstancias por Internet. Entonces el tema de telecomunicaciones, que obviamente la CRC, para que nos cuentes tu opinión, Paola, frente a la misma pregunta de la organización. Adelante.
Muchas gracias, Santiago. Efectivamente, desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones vemos una oportunidad muy grande de articularnos con la política de reactivación económica planteada por el Gobierno Nacional en el COMPES 4023. Y es necesario tener en cuenta que en particular observamos que si bien los servicios de comunicaciones fueron declarados servicios públicos esenciales durante la emergencia económica y aunque se dispusieron protecciones adicionales para garantizar el acceso de la población durante la coyuntura, buena parte de la población aún ve limitados sus posibilidades de acceder a los servicios de salud, educación y trabajo, precisamente por la falta de acceso a las TIC. De cara a esta reactivación económica, es a la que todos le apuntamos en el corto y mediano plazo, desde luego es necesario contar pues con un entorno, digamos, normativo, regulatorio y de mercado favorable que involucre tanto a los niveles de gobierno, a los actores del sector, por supuesto, y garantizando unas condiciones para el despliegue de infraestructura. Entonces, es en este punto donde la comisión ha venido trabajando en específico en dos frentes que les quiero comentar. El primero es el despliegue de infraestructura. Precisamente estamos alineados con una de las acciones del COMPES de reactivación económica y nuestra prioridad desde la CRC ha sido, por un lado, la remoción de barreras al despliegue de infraestructura y por el otro lado, la promoción de acuerdos de compartición de infraestructura. En cuanto al frente de barreras al despliegue, para atacar el problema de estas barreras que vemos a nivel territorial, en julio de 2020 la Comisión lanzó el índice de favorabilidad al despliegue de infraestructura, que mide cuáles ciudades capitales es más fácil desplegar infraestructura y sirve, por supuesto, como un punto de partida para que las entidades territoriales puedan enfocar esos esfuerzos y apoyar esas condiciones para permitir la ampliación y la mejora en la cobertura. En el año 2020, cuando lanzamos este índice precisamente, solo 3 ciudades capitales, el 9% de ellas, se encontraba acreditada como libres de barreras a la infraestructura. A hoy, actualmente, el 25%, esto equivale a 8 ciudades, se encuentra libres de barreras. Nuestra meta es que al cierre de año el 45% de los municipios del país, no solo las capitales, sino del total de municipios, se encuentre acreditado como libres de barrera al despliegue de la infraestructura, que es un factor fundamental para el acceso a los servicios de comunicaciones. En cuanto al otro frente, que es la promoción de los acuerdos de compartición, nosotros hemos desplegado, digamos, esfuerzos para el despliegue de infraestructura, hemos impulsado mecanismos para la compartición. Referente a esto, por supuesto, hemos actualizado las condiciones de compartición de infraestructura del sector TIC con el sector eléctrico para el despliegue de estas redes. Y es acá importante donde nosotros hemos fijado unos nuevos topes tarifarios con reducciones hasta el 74% de la tarifa por el uso de postes, ductos y torres de la infraestructura del sector de energía eléctrica. Esto, digamos, en esta línea continuamos este año en la agenda regulatoria y la idea es retomar este proyecto en una segunda fase para involucrar infraestructuras diferentes, como por ejemplo el sector vial, el transporte público y el alumbrado público. El otro frente que quisiera mencionar rápidamente es el de la mejora regulatoria. Al respecto, la Comisión ha venido incorporando este concepto dentro de su regulación, digamos, dentro de su quehacer diario, y acá, digamos, la idea es a través de unas iniciativas que bajo la sombrilla de mejora regulatoria, contar con menor regulación u otras opciones de hacer regulación, optimizar y digitalizar procesos, disminuir los costos del cumplimiento regulatorio y en últimas, pues fomentar la reactivación económica. Bajo esta gran sombrilla hemos trabajado iniciativas tan importantes, por ejemplo, como la digitalización del régimen de protección de usuarios, la simplificación del marco regulatorio para la restricción de equipos terminales hurtados, la revisión de las metodologías de la medición de campo de calidad para los servicios móviles y fijos, el sandbox regulatorio para los servicios de comunicaciones y también proyectado para los contenidos audiovisuales, el régimen de reportes de información y la actualización y mejora normativa en materia de contenidos. Ok, muy completo, gracias Paola. Y antes de darle la palabra a Daniel, creo que como caballero darle la palabra primero a Olga Lucía con el ánimo de precisamente ver esa visión de lo que puede ser pues una perspectiva mucho más amplia, pero ¿cómo lo ven ustedes en términos de lo que es ese reto para Colombia en reactivación? Bueno, Santiago, mira, no voy a anticiparme porque seguramente Daniel
nuestro subdirector de planeación se va a referir al COMPES de reactivación, entonces permítanme seguir en los temas macro que ya anunciaba, y creo que existe total acuerdo con lo que planteaba hace un momento desde FEDesarrollo Marta Elena, y sin duda con esos aspectos importantísimos que mencionó Paola en temas de regulación y de articulación con otros sectores. Me parece muy interesante haberlas escuchado. Volviendo a los temas macro, el planteamiento central que ha tenido CEPAL de este seguimiento en todo lo que nos sucedió y lo que nos sigue pasando este año es que tenemos que hacer, pues que hay un papel sin duda del sector privado, pero que el sector público va a tener que jugar un rol central, requiere políticas fiscales que soporten esa mayor inversión del sector privado, pero dentro de un marco de sostenibilidad fiscal. Ahora, leyendo mis notas, decía que tiene mucho que ver con el proyecto ambicioso de reforma de solidaridad sostenible que ha planteado el gobierno, ¿no? Porque creo que cuida los aspectos macros y de sostenibilidad fiscal al tiempo que produce una gran propuesta que la acompaña completamente CEPAL en sus recomendaciones, ¿no? de priorización del gasto. Uno necesita inversión intensiva en empleo, eso lo hemos planteado para todos los países, ambientalmente sostenible. Hoy no existe una inversión que no podamos pasarla pues por el filtro de su compromiso ambiental en sectores estratégicos. Un ingreso básico a personas en pobreza, yo creo que hay una lectura y una muy buena comprensión desde Colombia de ese aspecto, muy bueno para las personas que nos escuchan desde otros continentes. Hay un avance en la política social presionado por esta grave crisis muy importante. Si bien veníamos en una ruta, nos produjo la necesidad de dar un salto. El financiamiento y las oportunidades a MIPYMES es otro. Incentivos al desarrollo productivo. Fíjense que uno de los sectores mencionados precisamente por CEPAL, que no es tan amiga de todas las exenciones y beneficios tributarios, es a todos los temas y a todos los sectores comprometidos en la revolución digital para la sostenibilidad y las tecnologías limpias, algo que ya planteaban. Y la universalización, ese es un tema que he trabajado particularmente mucho, de los sistemas de protección social, en el cual también avanzamos, pero todo eso dentro de un ámbito. Y quizás un tema adicional, porque ya los demás los han mencionado y no quiero repetir, es que no solamente los esfuerzos están, y hace CEPAL un llamado que yo creo que comparten otros organismos multilaterales, es que también requerimos, y creo que un escenario internacional como el que nos plantea Casa de América ahora en este panel es muy importante, es que vamos a requerir de financiamiento y de cooperación internacional, ¿no? Entonces, los distintos espacios que tienen los países requieren fortalecerse. CEPAL ha mirado el tema de los derechos especiales de giro para fortalecer las reservas. También somos unos países de renta media, aunque no todos, de renta media alta o media. Requerimos unos tratamientos. Yo sé que ese es un tema que regularmente conversamos con España y en general con la Unión Europea. Unas flexibilidades particulares y la capitalización de las instituciones multilaterales. Yo lo quiero dejar ahí, hay una serie de recomendaciones, sí, pero que no quería aportar ese elemento internacional a los temas ya macro y regulatorios y específicos del sector que planteaban Marta Elena y Paola hace un momento. Y además para darle la palabra. Sí, para que dejemos hablar a Daniel, para que no se sienta solito, ¿no? De acuerdo. Y para que la audiencia de Casa América, pues además muy dio lugar en este momento, pueda entender qué es el COMPES de reactivación económica y para dónde va eso, que finalmente, pues, ¿quién mejor que Daniel que nos lo pueda compartir? Adelante, Daniel.
Muchas gracias. No, entonces tal vez la primera reflexión, y para que todos los oyentes entiendan un poco como el contexto, fue el año pasado cuando llegó la pandemia y cuando se empezaron a tomar todas las medidas para contener el contagio del virus y en paralelo pensar cómo se minimizaban los impactos sociales y económicos. La primera reflexión que se hizo fue si Colombia debía pensar en replantear significativamente su norte, su plan nacional de desarrollo, sus políticas, su agenda de política. Y lo que concluimos en su momento fue que no, que realmente los elementos, los pilares del plan, con sus ejes de modernización de la política social, de transformación digital, de sostenibilidad, eran ejes que tocaba no cambiar, sino, si acaso, acelerar y fortalecer. Entonces, el enfoque del gobierno fue el año pasado acelerar la implementación de muchas cosas que venían en curso, fortalecer y de pronto ponerle un twist un poco diferente y un énfasis diferente en términos de cómo todo esto que íbamos a hacer el año pasado iba a sentar las bases para una reactivación y una recuperación a partir de este año. Entonces voy a enfocar un poco mi presentación de lo que es la política de reactivación, haciendo énfasis en los temas de transformación y economía digital en particular, que es el tema que nos interesa principalmente, ¿no? Entonces, lo primero es destacar que durante el año siguiendo pues una agenda de políticas de transformación digital, pues sacamos varias políticas que creo que van a ser fundamentales para este proceso. Entonces sacamos construyendo sobre la política de transformación digital e inteligencia artificial, que entre otras lideró Paola cuando era directora técnica en el DNP, ella fue la líder de ese COMPES, pero construyendo sobre esa línea sacamos 4 políticas muy importantes en estos temas digitales el año pasado, y que los pensamos tanto desde la perspectiva de los hogares, de las empresas, del gobierno, y desde una perspectiva mucho más transversal también. Entonces, por ejemplo, aprobamos la política de tecnologías para aprender. Esta política creo que nos da herramientas para pensar en recuperar rápidamente las trayectorias educativas durante este año y evitar que uno de los mecanismos principales mediante los cuales el choque del COVID iba a poder transmitirse hacia el largo plazo, afectando movilidad, equidad, pobreza. Creo que este tema de usar tecnologías para transformar metodologías de aprendizaje y de enseñanza, pues va a ser uno de los elementos importantes dentro de esta reactivación. El segundo clave fue el Internet, la declaratoria de importancia estratégica de Internet para zonas rurales o apartadas. Y esto tiene que ver tanto con cierre de brechas para hogares, entonces inclusión digital y cerrar uno de los factores de inequidad que se manifestó y que se volvió mucho más importante durante el COVID, pero también va a ser clave para la reactivación del sector productivo y para el cierre de brechas rurales y urbanas. Entonces, esta es una gran inversión para llevar conectividad de Internet a zonas rurales y apartadas. El siguiente COMPES es el de comercio electrónico, que como Santiago mencionaba y como Paola mencionaba, pues fueron actividades que por fuerza crecieron muchísimo el año pasado, simplemente por supervivencia y transformación por necesidad de muchos negocios, pero esos negocios son negocios que se enfrentaron a una cantidad de barreras que con este COMPES de comercio electrónico buscamos destrabar, buscamos consolidar este cambio y garantizar que sea un cambio con vocación de largo plazo. La última política clave fue la política de confianza y seguridad digital. A la vez que los hogares, las empresas empezaban a interactuar por primera vez con medios digitales, por Internet, de hacer negocios por Internet, los hogares y tanto empresas como hogares usando estas plataformas, pues vimos que entraba una cantidad de gente que jamás había tenido exposición a estos entornos, y era muy importante entonces
trabajar en una política de confianza y seguridad digital para poder garantizar que todos tuviéramos acceso y confianza para poder participar en este proceso. Ahí llega el COMPES de reactivación, que fue construido muy de la mano con la sociedad civil, con el sector privado, con los gremios, con el Consejo Privado de Competitividad, y que busca tanto un objetivo de corto plazo de reactivación muy rápida, pero también una reactivación que tenga unos criterios de sostenibilidad, de inclusión, que nos permita mejorarnos, recuperarnos mejor de lo que estábamos antes, no solo retomar esa senda de crecimiento. Y esa política tiene tres énfasis: uno en hogares, otro en sector productivo, empresas, otro en gobierno, y tiene un habilitador transversal, que es el desarrollo digital. Y ahí, como Paola estaba explicando ahorita, Paola mencionó ya algunos de los puntos que están en la política. Lo que buscamos es fortalecer la conectividad y despliegue de estructuras con nuevas tecnologías, poner en marcha y consolidar la infraestructura de datos, el sistema, para poder compartir y sacarle provecho económico social al dato, y con interoperabilidad entre sistemas, con protocolos, con una gobernanza de datos adecuada, que fue de hecho uno de los grandes retos el año pasado para muchas de las respuestas, tanto de política social como de política de apoyo a las empresas. Era con qué datos podíamos contar, con qué datos podíamos construir estos diagnósticos, focalizar esfuerzos, identificar beneficiarios, identificar empresas, hogares que necesitaran apoyo, y eso fue un gran reto que con este COMPES queremos fortalecer. Y finalmente, el tema de servicios y soluciones digitales en el sector público. Ahí, si bien el sector público ha hecho unos esfuerzos grandes en los últimos 3 años con una agenda muy estructurada de transformación digital, lo que vimos fue que el sector privado sí tomó la delantera en esa transformación, y toca hacer un esfuerzo por todo el GovTech y la transformación digital del Estado. Y ahí pues se suman otros esfuerzos importantes, como el COMPES, la política y el crédito para la transformación digital de la justicia, que acaba de salir, y que se suma pues a estos esfuerzos. Y también cosas muy estructurales que Santiago y los colegas del panel conocen muy bien, pero que lo menciono para todo el público, es pues poner este tema dentro de la institucionalidad que tenemos para el diálogo público-privado, en particular en el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Establecimos un comité técnico mixto, o sea, con el sector privado y público, para la transformación y economía digital. Y ahí estamos liderando e impulsando toda la implementación de estas políticas aprobadas el año pasado. Gran reto este año es implementar todas las políticas que aprobamos el año pasado para poder materializar esta reactivación que nos proponemos, que debe apalancar pues de paso una cantidad de inversiones tanto públicas como privadas en diferentes ámbitos, e incluido la conectividad en infraestructura física y digital. Muchas gracias. Bueno, como pueden ver, Daniel es un apasionado, nos dio un listado completo y amplio de lo que está ocurriendo para que todas las personas en Casa América pues puedan dimensionar que no nos hemos quedado quietos como ecosistemas, que esto finalmente estamos calibrando y recalibrando sobre la marcha políticas públicas. Y ya entrando en cosas muy particulares que parece oportuno, porque sé que el tiempo se nos está achicando y eso es desafortunado, le quiero preguntar a Paola, como para ir en ese orden y cambiar un poco, una muy particular, y es, hablamos de todo este tema de conectividad, Olga nos mencionaba precisamente lo que era el tema de acceso a esenciales, y sobre eso pues tenemos retos también en la reforma tributaria, pero la particular pregunta para Paola es ese enfoque de regulación en el marco de convergencia, porque al final del día pues estamos todos asimilando esa convergencia de diferentes sectores. Colombia tiene una ley TIC que ya está en plena obvia implementación y ejecución, y sobre eso pues ya se dio unas asignaciones del espectro, todo ha venido cambiando, pero frente a esa reactivación económica, ¿cuál es el enfoque que debería tener la regulación, esa convergencia, perdón, y la regulación como tal para ayudar a estos retos? Paola. Gracias, Santiago. Sí, efectivamente, el enfoque de la regulación indiscutiblemente tiene que estar bajo un marco de un concepto que se ha denominado como una regulación inteligente.
Este concepto pues involucra, por supuesto, un regulador que no solo conozca las tendencias de mercado y tendencias internacionales, sino que debe tener datos para poder tomar decisiones informadas, decisiones acertadas. Adicionalmente, ser flexible e innovador para apalancar ese cambio digital. El tema de los datos es supremamente importante y, como lo mencionaba Daniel, contar con datos para poder hacer una regulación basada en evidencia es fundamental. Entonces, bajo esta sombrilla, llamémosla de esa forma, de una regulación inteligente, hay varios aspectos fundamentales, como por ejemplo la colaboración, la simplificación de los marcos regulatorios, la reducción de cargas regulatorias, la generación de espacios de autorregulación, el uso de tecnologías y datos para una mejor regulación y, por supuesto, innovar con esquemas flexibles, como por ejemplo el sandbox regulatorio, que es una iniciativa que la CRC le está apostando muchísimo. Vamos a ser pioneros en este tema en telecomunicaciones en el mundo, y la idea es que tanto los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones como de servicios postales, de servicios de televisión y contenidos y aplicaciones pueden aplicar a este sandbox regulatorio, a este ambiente de pruebas, para poder probar así modelos de negocio distintos, modelos de negocio innovadores, y ver la posibilidad de flexibilizar el marco regulatorio. Esto también es fundamental para la reactivación. Ahora, en cuanto al concepto que les mencionaba de esta regulación inteligente, es fundamental y pieza clave la mejora regulatoria como mecanismo para garantizar la calidad de la regulación que se expide. Precisamente la Comisión adoptó el enfoque de mejora regulatoria desde el año 2018, fijó que todos los proyectos regulatorios que expidiera se realizarían con una metodología que se conoce como el análisis de impacto normativo. Eso también atiende los lineamientos del COMPES, por supuesto, en temas de impacto normativo. Y también en atención, por supuesto, a la Ley de Modernización de las TIC, donde le da el mandato específico a la Comisión de Regulación de regular con observancia de criterios de mejora, dentro de ellos el criterio de análisis de impacto normativo. Entonces, lo que hemos visto es que el avance tecnológico pues hace que el sector de las TIC en específico sea dinámico, sea cambiante, se transforme de una manera vertiginosa, y pues como tal la regulación no se puede quedar atrás. Por esto es que el uso de estas herramientas que les comento pues permite afrontar estos grandes retos a través pues de un marco regulatorio que pueda ser innovador y se pueda flexibilizar ante las necesidades sectoriales, y el uso de enfoques como la simplificación normativa es clave para desarrollar este tipo de iniciativas. Este enfoque de simplificación normativa no es únicamente disminuir regulación, sino que es un concepto mucho más amplio. Es un concepto que implica no solo esta eliminación, sino ajustes o mejoras en los procesos de interacción con los sujetos de la regulación, con la industria, y de estos a su vez con los usuarios que tienen de los servicios. También la optimización y la digitalización y la automatización de los trámites que se requieren con el fin de poder reducir costos que se puedan generar con la regulación. De esta manera, en cuanto a la aplicación de estas metodologías bajo temas de mejora normativa, la CRC ha venido avanzando a grandes pasos en cuanto a la aplicación de metodologías robustas, tanto cuantitativas como cualitativas, con un enfoque de análisis de impacto normativo en las resoluciones que expide, como por ejemplo utilizando una calculadora de criticidad para cada proyecto regulatorio, donde se establece si el efecto de esa regulación, cuál va a ser, y adicionalmente donde se establece el tipo de análisis de impacto normativo que se debe revisar, si es muy profundo, si es mediano o si es de bajo impacto. Adicionalmente, se está fortaleciendo como parte del ciclo de mejora regulatoria los análisis ex post de la regulación. Esto es una variable muy importante donde la Comisión se ha venido fortaleciendo sus capacidades técnicas internas para poder generar cada vez más evaluaciones ex post de la regulación más sólidas y más fuertes. Como verán, pues en conjunto todos estos nuevos criterios y bajo este enfoque de mejora, de flexibilización y de simplificación de la regulación es la que el regulador colombiano ha venido implantando en los últimos años.
Gracias, Paola. Pues claramente nosotros de la ANDI estamos muy atentos, lo sabe Paola y lo sabe Daniel, en el tema de regulación inteligente y desregulación inteligente y agenda regulatoria siglo XXI, que eso busca que Colombia sea un país digital, innovador y que todos estamos asimilando que muchas cosas siglo XX, pues tenemos que ser capaces de evolucionar a siglo XXI y que eso es tema de varios actores. Por eso me lleva a preguntarle a Martalena un tema que pues creo que para todos los que pueden estar participando de alguna manera con Casa América, pues es el de economía colaborativa. Si algo ha venido ocurriendo en términos prácticos en la nueva economía es que logramos la disrupción de muchos sectores, que muchos sectores tradicionales les llegó competidores que sobre eso precisamente están generando muchos emprendimientos, muchas capacidades nuevas que tienen impacto social, que claramente para Daniel que le gusta el tema de económico, pues hay ingresos, recaudo que pueden generarse ahí, pero que tiene también unas lógicas de ayudar a la innovación de emprendimiento y no pensar en modelos de negocio con carga siglo XX, sino modelos de negocio y capacidades del siglo XXI. Entonces, la pregunta para desarrollo, Martalena, pues obviamente es ¿qué puede aportar la economía colaborativa para precisamente en esta lógica de lo que es la reactivación económica? Súper, Santiago, gracias. Esa pregunta es muy importante y me gusta un montón porque, de hecho, desde FEDesarrollo el año pasado, Cristina Fernández y Juan Benavides hicieron un trabajo muy completo sobre economía colaborativa y ahí, digamos que me gustaría hablar de dos grandes temas y uno es como todas las potencialidades que tiene lo que ha hecho la economía colaborativa en Colombia en diferentes aspectos, pero también unos desafíos muy importantes que hace a futuro, más que todo en el tema que ya les contaba anteriormente de las brechas. Y digamos, uno de los principales resultados que obtienen Cristina y Juan es que mínimo la economía colaborativa le ha aportado al PIB entre 2 o 3 puntos porcentuales. Es decir, si la economía iba a crecer al 4, está creciendo al 4,3. Si la economía iba a crecer al 3,5, está creciendo al 3,8 o al 3,7. O sea, le está aportando 2 o 3 puntos que no son para nada menores, tanto en la etapa pre-COVID, donde veníamos con un proceso de recuperación importante y esos puntos adicionales que estaba poniendo la economía colaborativa, pues por supuesto significaban más empleo, más ingreso, más demanda y por esa vía también menores condiciones de pobreza. Pero además, ellos lo que encuentran es una transformación a nivel más micro, a nivel de las empresas y del mercado laboral. Entonces, lo que nosotros vemos es una reducción de precios importantes en los productos, un incremento en la oferta de lo que se está, digamos, de lo que está haciendo el sector privado, diversificando sus productos para poder llegar a mercados más amplios. Nosotros vemos un aumento importante en el empleo y de carácter formal también. Y además, una diversificación importante de la oferta y del lado de la demanda, porque cuando uno tiene los canales digitales, personas que antes no entraban como compradores empiezan a hacerlo de alguna u otra manera. A nivel de las empresas, vemos que el 15% de las empresas aliadas quieren tener nuevas líneas de negocios y eso es lo que uno también empieza a ver en todas las plataformas. Empiezan, digamos, con un objetivo y de repente empezamos a ver que tienen más líneas de negocios. Cerca de la mitad de las empresas dijo que empezó a utilizar Internet. Esto es súper importante. La penetración en el Internet corporativo se incrementa de manera sustancial cuando uno tiene economía colaborativa. Y además, cerca del 30% de las empresas quieren tener canales de venta de Internet independientes para su negocio. Entonces, cada uno quiere, pues, por supuesto, que montarse al bus de la transformación digital, que al final es hacia donde va todo. ¿Qué es lo que nosotros vemos también que sucede acá como un complemento? Y es esos desafíos hacia futuro. Y nuevamente, como les decía, hablando del tema de las brechas, y es que esto, digamos, lo podemos ver en las grandes ciudades donde tenemos una buena cobertura de Internet, donde existe bien o mal una buena estructura del mercado laboral y del mercado productivo, pero pues esta no es la realidad de una parte importante del territorio en Colombia. Entonces, las plataformas digitales se basan al final en la conectividad, en que todos tengamos acceso a Internet y pues el despliegue de infraestructura ahí va a ser fundamental. De hecho, el año pasado FEDesarrollo hizo un estudio muy interesante con el Consejo Gremial acerca de la reactivación económica y las etapas de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo nosotros hablamos de incentivar la apertura de los sectores, todo el tema de construcción, hacer inversión pública, etcétera, algo que pudiéramos hacer de manera muy rápida, digamos, en el corto plazo para recuperarnos, pero hacia el mediano y el largo plazo ya veíamos temas mucho más regulatorios y además el tema de la estrechez fiscal, justamente que era la pregunta que hacías. Entonces,
en un contexto en el que al gobierno le va a quedar más difícil hacer inversión para incrementar la infraestructura, pues por supuesto que al sector privado tiene que encontrar ideas para poder hacerlo, ya sea financiándose parcialmente con el Estado, y ahí hablábamos de asociaciones público-privadas, para todos los sectores, y pues qué más importante sería también tener algo similar para las TIC. Y en el tema también de despliegue, creo que es muy importante fijarse en cómo se están haciendo las evaluaciones costo-beneficio en el uso de los recursos. Seguramente los temas de espectro van a volver a surgir, cómo se valora, cómo se realiza. Para eso siempre es un llamado súper importante de que, por un lado, por supuesto, el gobierno tiene necesidades, pero para que se maximicen las inversiones del sector, pues tiene que haber una evaluación muy clara de cuál es el precio adecuado y cuáles son las inversiones que tenemos que hacer como sociedad y como sector privado en la parte de conectividad con esos recursos disponibles, que ya está, porque ese espectro se subastó, y digamos que ahora hay que aprovecharlo. Entonces, esos son como los mensajes principales, pero sin duda resaltar la importancia de la economía colaborativa antes, durante, y seguramente lo que se viene, ese aporte será mucho mayor, dadas las penetraciones más grandes que tuvimos en términos de Internet. De acuerdo, no es pasajera, y lo que necesitamos, como también lo plantea el gobierno, es llegar al 70% de los colombianos conectados en el 2022. Eso va a mover la aguja en términos de clase media, en términos de presión de productos y servicios, y el cambio de mentalidad, que es lo que finalmente busca la transformación digital. Si la vemos diferente, hacemos las cosas distintas, pero si no pasamos de digitalizar porque tenemos una alternativa de página, de pasarela de pago, pues ahí nos quedamos cortos. Entonces, muchas gracias por darle ese mensaje tan de fondo, y es que esto se puso bueno, se va a poner mejor si apoyamos la economía colaborativa. Y Olga, entrando más en tu lectura comparativa de países, ¿qué enseñanzas tienen otros países que puedas ya compartirnos en la reactivación económica? O para la reactivación económica, como lo quieras ver. Pues muchas cosas. Yo voy a procurar no repetir temas, dado el espacio y pues la riqueza de los planteamientos que se han hecho. Pero quisiera contar, antes de decir hacia dónde van las recomendaciones extraídas obviamente de los países, y es que desde hace 15 años CEPAL hace una especie de secretaría técnica de los países. Muchas de las personas, seguramente Paola y Daniel, conocen muy bien, en tener una agenda digital, ¿no?, para la región, en donde los países permanentemente se comparan. Esa agenda digital tiene una serie de indicadores que a mí me dio mucho gusto recorrer, ¿no?, para preparar esta presentación, porque muestran que Colombia tiene un comportamiento bastante favorable en el contexto regional, lo cual da cuenta de que varias de las políticas que se han implementado pues han tenido lugar. Entonces, primero destacar eso, ¿no?, que a veces mirarnos afuera en lo que están haciendo otros países es algo muy valioso, que generalmente es lo que intentamos nosotros aportar. Indudablemente el mundo se mueve, y yo usaría el verbo acelerar, ¿no? Lo que hizo esta pandemia fue acelerar de una manera pues que casi no podemos con la responsabilidad, ¿no?, todos estos procesos digitales, ¿no? CEPAL ha acuñado allí en la Sociedad de la Información, muy seguramente en conjunto con los países, el tema de un estado de bienestar digital, ¿no?, que creo que es muy importante porque, como ya lo han mencionado, pues muchos de los hogares tuvieron acceso, y podríamos contar muchos de los casos de Colombia, pues que más de 4 o 6 millones, yo no tampoco quiero anticiparme probablemente a otras respuestas, tuvieron acceso pues a ayudas a través del tema digital. CEPAL está planteando, pues al tiempo que la experiencia de los países le permite ver unos avances y unas necesidades de aceleración, también ve los límites, ¿no?, ve como los retos que hay, las limitaciones que da las tecnologías digitales. Déjenme darle unos datos nomás. La penetración de banda ancha móvil es del 70% en la región, pero fija solamente el 14%, ¿no? Entonces hay unos temas de infraestructura digital pues muy importante. 1/3 de la población tiene acceso limitado o nulo por su condición económica. Esa es una de los retos que todos tenemos para resolver, que ya mencionaba Marta, con nuestras zonas rurales, por ejemplo.
¿no? Y yo sé que los esfuerzos del gobierno y de muchas iniciativas están puestos allí. En la región hay más de 42 millones de hogares no conectados y la mitad de ellos se ubican en los 2 quintiles más pobres de la población. 77% de los hogares rurales y 33% de los urbanos no están conectados. Y se triplicó el número de firmas online, ¿no? Pero solo el 21% de los ocupados puede teletrabajar, ¿no? 3% en el quintil 1 y 70% en el quintil 5. Entonces, esos indicadores que nos permiten, pues, el hacer como un poco esa secretaría técnica de la comisión y de la agenda digital de toda la región, nos permite aportar esas comparaciones para el estudio. Creemos que en tecnología hay que cerrar brechas, proteger datos. Un poco otro término que se ha acuñado, que me parece importante dejarlo, es que la recuperación tiene que ser transformadora. No es como decíamos hace un año, cuando vuelve a aparecer la normalidad, ¿no? Esa normalidad se nos tiene que aparecer de una forma transformadora con nuevas políticas, como yo creo que lo han entendido todos los agentes y en particularmente el gobierno. Hay varios sectores, fíjese, que CEPAL propone, y entre ellos está la revolución digital y muy particularmente universalizar el acceso. Yo quiero compartirles finalmente tengo alguna experiencia reciente en el trabajo con zonas rurales en el país y todavía los retos son enormes, pero no se los voy a mencionar porque yo sé que son archiconocidos y porque se trabaja en ellos. Sin embargo, hay otros que no son tanto, y es cómo empoderamos a un ciudadano que hoy va a tener acceso. Antes decíamos, pero si no está conectado, si no hay vías, si primero hagamos todo eso. Hoy yo creo que hay otras nuevas ciudadanías que están pidiendo ser escuchadas y que hoy estos mecanismos y estos avances que está teniendo el país exige que estemos atentos, ¿no? Y que son los que podrán finalmente construir una visión menos individual. Quizás la que tenemos nosotros es colaborativa. Yo miraría hoy cómo nos estamos encaminando en general a unos espacios más de visión común, ¿no? De desarrollo, cuando ya hablamos de temas de desarrollo. Ya no es solamente lo individual, que es muy importante y que la suma de ellos sabemos que no produce generalmente desarrollo. Lo colaborativo es muy importante, pero hoy las visiones comunes del territorio, con ese ciudadano digital, ¿no? Empoderado, con todavía limitaciones, pero capaz de expresar su voz a través de estos mecanismos, es poderosamente transformador. Entonces yo creo que esos son los mensajes que hemos podido sistematizar, pues como Secretaría Técnica de verdad de lo que hacen los países. Muchas gracias, Olga. Muy importante la visión porque claramente, así como se dio la lógica de la pandemia global, pues las aproximaciones son regionales, individuales, soberanas, de territorios muy locales, pero en el fondo es un tema de colaboración, de co-creación y de cooperación permanente. Eso me lleva a la última pregunta ya para Daniel, porque seguramente ya me están regañando por el tiempo, y es para, pues en ese sentido de lo que usted nos dio un listado muy robusto, que ojalá creo que Casamérica ponga el link de todos los documentos COMPES para que le haga acompañamiento a la ejecución, que es parte de lo que estamos haciendo, que es lo campeón acá de hacer la implementación de políticas públicas. Más cuando hemos trabajado en el gobierno, todos sabemos que una cosa es la formulación y viene el enorme reto de la ejecución. Y es como esos COMPES, todos esos 14, si no estoy mal, y me corregirá Daniel, que se han expedido, pues en ese marco regulatorio, perdón, ese marco de restricción fiscal, para explicarle a la gente cómo pueden impactar a la productividad y al impacto del desarrollo, porque finalmente sobre eso pues tenemos restricciones. Adelante, Daniel. Listo, Santiago, gracias. No, primero sumarme pues a todo lo que han dicho mis compañeras de panel, en particular pues todo el tema de mejora regulatoria es un tema también muy del corazón del DNP, entonces por supuesto y la CERES eso es un gran aliado en la implementación de todas estas políticas y es parte importante de nuestra participación en la OCDE. Pero entonces, ya entrando a los temas de productividad, yo creo que una de las cosas una de las visiones
que tenemos en la implementación de estas políticas en un plan de choque, entendido como algo que resolviera problemas inmediatos. Entonces, por ejemplo, durante la conversación varias veces recibimos propuestas estilo bajo son, qué cualificaciones necesitan, por cuánto tiempo los empleamos, como, ¿cierto? Y la respuesta era más o menos, no importa que vayan a producir, simplemente empléelos. Entonces, pues la visión ahí era un poco como de una reactivación no muy sostenible. Entonces, creo que lo que hemos venido proponiendo con estas políticas, incluida la de reactivación, es buscar solucionar unos temas estructurales, unos temas de fondo, llamémoslos estructurales, si queremos, que tuvieron una manifestación particular durante la pandemia, en el tema de empleo, en el empleo de jóvenes, de mujeres, en los temas de la brecha rural-urbana que mencionó Olga Lucía. Entonces, ahí hay unos temas estructurales en términos de nuestro sector productivo, de nuestro mercado laboral, de nuestros mercados en general, de cómo funcionan los mercados en Colombia, que salieron pues a reducir durante esta pandemia. Pero entonces la visión realmente es una visión de lograr unos cambios que logren mitigar el efecto de la pandemia a largo plazo. En tema de capital humano, tenemos unas acciones claves que buscan precisamente evitar que con fenómenos como la deserción escolar, por ejemplo, que afectaría presumiblemente mayoritariamente a poblaciones en vulnerabilidad, evitar pues que ese tipo de fenómenos, esa interrupción en trayectorias educativas, en acumulación de capital humano, incluido temas de educación, pero también el tema de salud, que todo eso pues terminara transmitiendo el choque intertemporalmente, afectando nuestras posibilidades de movilidad social y de reducción de pobreza. En el tema productivo, entonces también salen unos temas y de productividad en particular, y acá productividad, pues el tema de capital humano también va a tener un efecto en productividad, pero en el lado del sector productivo, había unos temas que también son como de vieja data, como por ejemplo la pertinencia, relevancia de la formación para el trabajo, de la educación terciaria, de la educación técnica, tecnológica, ese desemparejamiento, digamos, entre lo que demanda el sector productivo y lo que ofrecen las entidades, las instituciones de educación superior. Entonces, en esta política estamos también fortaleciendo pues los espacios y las estrategias para conectar el sector productivo con centros de formación y gobierno para poder disminuir este bache, ¿cierto? También los temas de calidad, los temas de transformación tecnológica de las empresas, de la trazabilidad y el cumplimiento y la certificación de estándares de calidad para poder participar en estos mercados sobre temas que particularmente golpean a las MIPYMES. Todo eso pues son temas que venían de antes, pero en el marco del COVID pues se volvieron mucho peores, en particular con los estándares de calidad y los temas de bioseguridad internacional, pues ese tema se volvió una barrera mucho más importante para participar en esa reactivación del comercio. Y entonces, cerrar diciendo que además de la política de reactivación propiamente dicha, y quedó contemplado en la política pues como una acción en cabeza de unos ministerios, hay dos esfuerzos muy estructurales grandes que venían desde antes de la pandemia y que yo creo que no pudieron llegar en el mejor momento, que son uno, la misión de empleo, y dos, la misión de internacionalización. Son dos esfuerzos. En Colombia le llamamos misión, muy estilo banca multilateral, pero son task forces, ¿cierto? Son grupos de expertos independientes del gobierno que tienen un espacio para reflexionar independientemente y a profundidad sobre temas fundamentales
para el país, y estas dos misiones se lanzaron el año pasado, la de empleo en cabeza de Santiago Levy y Darío Maldonado, y con participación de un grupo excelentísimo de investigadores que están proponiendo pues nuevas perspectivas sobre el mercado laboral en Colombia, con participación de multilaterales. Olga Lucía nos ha colaborado también con conversatorios. Entonces ahí ya tenemos pues una misión que tiene unos resultados que van a salir pues, próximamente, y que se irán discutiendo y aterrizando en propuestas. Y la misión de internacionalización, liderada por Ricardo Hausmann, y también con participación de 8 expertos nacionales e internacionales, que también busca como usar esta palanca del comercio internacional para poder impulsar la reactivación. Y subyacente a ambos está el tema de la productividad, ¿cierto? Entonces, productividad, donde obviamente la conectividad digital y todo el tema digital que ya mencionamos, pues va a ser un factor clave para lograr esas mejoras en productividad que nos permitan tanto crear empleo con mejores salarios, como generar nuevas fuentes de crecimiento económico, de exportaciones y de integración con la economía global. Entonces, esfuerzos muy estructurales que creo que tomaron nueva e importante relevancia por el choque del COVID. El desempleo en Colombia pues, subió mucho más que en otros países que tuvieron desaceleraciones económicas similares, reflejando que hay un problema en el mercado laboral. No funciona bien el mercado laboral, tiene muchas oportunidades de mejora, como nos gusta decir en Colombia, ¿cierto? Entonces, eso creo que es muy importante. Y en internacionalización, lo mismo, a pesar de todos los esfuerzos por insertarnos y por abrir mercados, pues la participación de Colombia en mercados globales todavía tiene mucho espacio para crecer, y eso que creemos que va a ser pues otra palanca importante en este proceso de reactivación sostenible e incluyente. Muchas gracias, Daniel. Intenté persuadir a los organizadores de Casa América por más tiempo, pero no se logra. Ya llegamos al final de lo que corresponde, y el tiempo es limitado. Creo que un barrido muy completo en lo que puede pasar frente a otros países, frente a lo que estamos pensando de manera muy práctica en regulación convergente, lo que puede ser para efectos prácticos también impulsar la economía colaborativa, datos, cifras, ver cómo desde la articulación público-privada de cooperación estamos avanzando, todos aquí estamos aprendiendo sobre la marcha. Esa aceleración en la digitalización es un gran viento de cola. Ahora hay que consolidar la transformación digital y de esa manera dar realmente esos cambios que sean permanentes, transformadores, como estamos diciendo todos acá. Veo que para efectos prácticos también todos compartimos cómo hay que ir más allá del teletrabajo y a un trabajo remoto robusto, una regulación inteligente en esa materia, flexibilización laboral. Sé que vamos a tener mucho para hablar al futuro en el tema de impuestos, porque para efectos prácticos también o le vamos a apostar a la competitividad digital o vamos a poner unas barreras. O sea, ese es un escenario bastante complejo, pero creo que hemos logrado abarcar todos los temas, y agradecerle a Olga, a Marta Elena, a Paola, a Daniel, por esa generosidad, por ese insight. Creo que para las personas que están oyendo esto en Casa América, de día, de noche, de tarde, en el momento que lo vayan a oír, le van a sacar el jugo. Agradecer pues precisamente que nos hayan invitado desde la ANDI, pues finalmente dar nuestro granito de arena de cómo desde el sector privado ayudar con ese liderazgo a crear riqueza y que ese cambio de mentalidad se vea en todos los sectores. Entonces, creo que pues agradecerles nuevamente a ustedes, darle paso ahora, como me dicen que corresponde y es en nuestra agenda, al embajador Luis Guillermo Plata, que fue jefe mío. Entonces le mando un saludo muy grande cuando yo trabajaba en el Ministerio de Comercio, para que nos comparta sus palabras de cierre. Y sobre esto, pues obviamente que este contenido haya sido muy oportuno y útil para todos. Muchísimas gracias a todos por nuestra compañía. Adelante, embajador, un saludo, Luis Guillermo, y muchas gracias. Santiago, muchas gracias por sus palabras. Me alegra verlos de aquí, desde Madrid, España, no Madrid, Cundinamarca, como solíamos vernos anteriormente. Debo agradecer y felicitar a este panel, unas excelentes presentaciones, a Paola Bonilla, a Daniel Gómez, a Elena Delgado, a Lucía Costa. También debo decir que me complace tremendamente ver esa nutrida participación femenina. Qué bueno que tengamos un panel donde los hombres estemos en minoría para tratar temas como este. También quiero agradecer a la Casa América, amiga de esta embajada, amiga de nuestro país. Allí estuve recientemente y quedé muy impresionado por el nivel de actividad que tienen, por los temas que están manejando. Qué buen trabajo se está haciendo allí, y un saludo muy especial también a Rebeca Guinea, quien ha hecho posible este evento
y toda esta programación tan importante dentro de Casa América. Hace un año justamente el presidente Duque me llamó y me invitó a colaborarle como gerente para el manejo de la emergencia del COVID en Colombia. Tal vez la experiencia más complicada, pero más gratificante que he tenido en mi vida profesional. En ese momento, hace un año, esto parecía el apocalipsis. Cuando miramos modelos epidemiológicos, las universidades, diferentes centros de investigación, la verdad, los muertos se contaban en decenas de millones, los contagios, la capacidad de UCI de Colombia calculábamos que se agotaba en 2 meses, una situación dramática, además exacerbada por el grado de informalidad en nuestra economía, donde hay una informalidad laboral del 60% aproximadamente, cosa que hace que mucha de la gente que vive en esa informalidad, que trabaja de vender café en la calle o vender empanadas, trabajos sencillos, pues al haber una cuarentena se ve perjudicada y puede fácilmente perder su sustento. Estas condiciones nos preocupaban tremendamente porque se veía un escenario donde incluso podría haber más muertes por hambre que por pandemia. No obstante, Colombia trabajó bien, trabajamos de manera coordinada entre los diferentes ministerios, agencias del Estado y hemos logrado sortear la crisis bastante bien. Claro, hay muertos, hay contagios importantes, pero no han faltado unidades de cuidado intensivo, llegaron las vacunas y en general creo que el país ha salido bastante bien librado de la crisis. Nos angustiaba tremendamente cuando veíamos a países como España, como Italia, mismo Estados Unidos a principios de la pandemia, pues sufriendo sin los medicamentos, sin los ventiladores. Pensábamos qué puede ser de un país de ingresos medios como Colombia y la verdad es que hemos logrado sortear bastante bien lo que ha sido la pandemia. En cuanto a productividad, que es el tema que nos atañe en el día de hoy, realmente Colombia le cuesta trabajo sacar pecho. No hemos sido los mejores, durante muchos años se ha hablado de esto, pero no tenemos grandes avances en productividad y competitividad. Lo vemos en los índices del Foro Económico Mundial, del IMD, donde estamos bastante quietos. Algunos años mejoramos unos puestos, otros años los perdemos. Pero quizás esta sea una oportunidad para una gran transformación. A veces, como dicen muchos, y viene de los chinos, en las crisis se hallan las oportunidades. De pronto esa transformación digital que ya venía en camino, que el panel lo ha explicado, que venía dándose en Colombia, pues requiere de un efecto catalizador, de un acelerador, y tal vez esa oportunidad está acá. Se encuentran además en Colombia en este instante una visión de empleo, mirando cómo es el futuro del empleo, una visión de internacionalización, también para un país que ha sido tradicionalmente cerrado, que busca abrirse al mundo. Pues creo que son factores muy importantes que se empiezan a juntar, que confluyen para ayudarnos a ser más competitivos, a ser más modernos, a ser más internacionales. Ahora, debo decir, la transformación en sí misma no es el objetivo. El objetivo tampoco es la productividad. Sí hay que tenerla, hay que llegar allí, pero el objetivo realmente es un país más próspero, más moderno, más justo, más integrado, más solidario. Y es allí donde estamos apuntándole. El panel muestra importantes avances y vemos que Colombia, que tiene tremendos retos en muchas áreas, es también un país resiliente, un país con institucionalidad, con gente trabajadora, con gente apasionada, con reglas de juego claras y está haciendo realmente un gran esfuerzo para hacer de esta crisis una gran oportunidad.